Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Hackeo Filosófico. Hoy quiero contarles sobre dos figuras que marcaron la historia de Europa y de paso nos dejan pensando en la educación, la justicia y la fe. Así es, vamos a hablar de Martín Lutero, el gran reformador que desafió a la Iglesia Católica con sus 95 tesis, y Thomas Müntzer, el teólogo popular que llevó la fe cristiana al corazón del campesinado oprimido. Fueron aliados, enemigos. ¿Qué nos dicen sus ideas hoy? No solo en lo religioso, sino también en lo educativo y lo social. Pues no hay que esperar más y vamos a descubrirlo. Las aportaciones de Thomas Müntzer. Thomas Müntzer fue mucho más que un predicador radical. Su mayor aporte fue haber comprendido que el mensaje evangélico debe ser liberado para los pobres. Criticó no solo a la Iglesia Católica, sino también a los nobles y a los burgueses que se beneficiaban del sistema feudal. Müntzer no era un predicador cualquiera. Él creía que la religión debía estar del lado del pueblo, especialmente de los pobres y oprimidos. Y no solo hablaba, él actuaba. ¿Por qué le digo? Él participó activamente en la guerra de los campesinos y decía que el mensaje de Dios no podía usarse para justificar la injusticia, a diferencia de muchos otros religiosos de su tiempo. Müntzer no creía que solo los sabios o los ricos leyeran la Biblia, no. Él decía que todos debían entenderla y vivirla. En ese sentido, su pensamiento toca mucho lo educativo, empoderar al pueblo, dar herramientas para pensar, cuestionar y transformar. Hoy sus ideales nos invitan a reflexionar sobre la necesidad de una educación que libere, que se comprometa con la justicia y la dignidad de los más pobres. Ahora vamos a comenzar con Lutero. Martín Lutero, por su parte, inició la reforma protestante con la publicación de sus famosas 95 tesis en 1517. Él estaba indignado con la venta de indulgencias, eso de pagar por el perdón de los pecados, y defendía que la fe era un asunto del corazón, no de dinero ni de rituales vacíos. Para Lutero, esas prácticas no solo eran corruptas, sino contrarias al verdadero evangelio. Afirmaba que la salvación es un don gratuito de Dios, recibido por la fe, no por obras o pagos. Para él la verdadera predicación debe centrarse en el arrepentimiento interior, no en rituales externos. Lutero quería una iglesia más sincera, más concentrada en la Biblia y que las personas pudieran acercarse a Dios directamente, sin tanto intermediario. Eso también fue revolucionario, aunque su enfoque fue más espiritual que social. Es aquí donde llegamos a la duda. ¿Eran aliados o eran enemigos? Pues vamos a descubrirlo un poco. Al principio Müntzer y Lutero compartían muchas ideas, pero todo cambió cuando estalló la rebelión campesina. Lutero no apoyó a los campesinos, de hecho se puso del lado de los príncipes. Decía que el orden debía respetarse aunque fuera injusto. Para Müntzer esto era una traición. Para él, la fe sin acción no era una verdadera fe. Lutero rechazó el uso de la violencia y la rebelión campesina liderada por Müntzer. Para Lutero el orden debía respetarse incluso si los príncipes eran injustos. Müntzer, en cambio, recalcaba que la fe debía ser acción, revolución y justicia en la tierra. Así Lutero representa una reforma teológica, mientras que Müntzer encarna una reforma social y política. Ambos compartían una raíz cristiana, pero sus caminos y prioridades obviamente eran distintos. Y aquí es en donde se nota la diferencia. Lutero quería reformar la iglesia, Müntzer quería transformar la sociedad. Lutero era el teólogo y Müntzer claramente era el activista. Entonces, la pregunta aquí es ¿quién tenía la razón? Yo pienso que tal vez ambos desde sus perspectivas, ¿sabes? Lo importante es que hoy, siglos después, sus ideas siguen siendo relevantes. Hoy los ideales de Müntzer nos inspiran a pensar en una educación crítica y comprometida, una pedagogía de liberación, y Müntzer nos inspira a luchar por un mundo más justo y a educar desde la conciencia social, mientras que Lutero nos recalca el valor de la conciencia
la libertad de pensamiento y el poder de la palabra escrita. También Lutero nos recuerda que pensar por uno mismo y cuestionar lo establecido es parte esencial del humano. ¿Podríamos reconciliar ambas visiones en nuestra actualidad? Tal vez sí. Una espiritualidad que no se encierra en lo privado y una educación que no teme tocar lo político. En tiempos de desigualdad, recuperar esas voces puede ser una herramienta para imaginar un mundo más justo. Yo me quedo con esto. Necesitamos tanto la reflexión como la acción, tanto el pensamiento como la transformación. Esto es todo. Muchísimas gracias por escuchar tu podcast favorito, Hackeo Filosófico, y nos vemos en la próxima cápsula. Bye bye.